es Néstor Perrone. Yo soy médico, me recibí en la ciudad de Buenos Aires, en la UBA. Ahora que lo recuerdo, con cierto orgullo, fui diploma de honor de la Facultad de Medicina. Fui practicante de clínicas. Ahora no significa nada, pero en aquella época significaba mucho. Éramos los mejores promedios. ¿En qué año fue eso? En los años 52, 53, 54, 55. Fui practicante menor y fui mayor de clínicas. Y después trabajé como médico concurrente en la sala 10 del hospital antiguo, que ya no existe más. La sala 10, que era la sala de ginecología. En esa época estaba de director el doctor Ahumada, que era un brillante ginecólogo, un cirujano de primerísimo nivel. Y estuve ahí durante 4 o 5 años más. Vivía en el pabellón de practicantes, tampoco hoy existe. Hoy es la plaza. En la Plaza Usey. En la Plaza Usey. Lo único que queda es la capilla. Claro. La capilla que tiene la imagen de la Virgen del Milagro. Después de esa etapa, bueno, trabajaba en un sanatorio, que era el Sanatorio Malvinas, que estaba atrás de la Antártida, del Sanatorio Antártida. Y ahí conocí a un compañero de trabajo que era un tocólogo, un obstetra, que estaba en la Sardá, en la maternidad Sardá, que se había casado con una niña de Río Negro. Y entonces me invitó, éramos compañeros de guardia, me invitó a trabajar con él en Balchita, en Río Negro. Era Raúl Fernícola. Se había casado con Fatme Sale. Y yo le acepté la invitación porque me había dicho que iba a trabajar en la parte quirúrgica. Él estaba ya instalado en Balcheta como profesional en la parte quirúrgica. Y yo dije, bueno, ¿cómo no? Yo tenía en ese momento conocimiento de cirugía, por lo menos de la cirugía ginecológica y de la cirugía de urgencia, más que nada, y la ginecológica. Y fui a Balcheta. La gente de Balcheta, estuve en Balcheta, no sé, un mes y medio. Y la gente de un pueblo vecino, de Menucos, de los Menucos, se enteró de que había 3 médicos en Balcheta. Entonces fueron a buscar uno. Y dijeron, bueno, nos vamos a llevar a uno. Y me ofrecieron ir a conocer Menucos. Y bueno, fui hasta Menucos y lo vi, bajé de noche en los Menucos, bajé del tren, vi el cartel que decía Los Menucos, lo iluminé con un fósforo y decía Los Menucos. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿qué hago acá? Yo que soy un porteño, metido en el medio de la Patagonia, en este lugar. No conozco a nadie. Y bueno, me arrimé hasta donde estaba el jefe de estación, de los Menucos. Y le dije, perdónenme que lo moleste, son la 1 de la mañana. No sé ni dónde está, dónde hay un hotel, está todo oscuro, no conozco, no me podría indicar cómo hago para llegar al hotel. Me dijo, el hotel está cruzando la calle. Digo, pero está oscuro, no sé cómo se cruza aquí. Entonces me llevaron hasta el hotel. Y en el hotel me indicaron la pieza número 18. Y bueno, y entré en la pieza número 18 buscando la pieza yo directamente. La encontré, me acosté y a la mañana siguiente estaba en los Menucos. Y me quedé ahí casi 10 años. De manera que ya me hice amigo de la gente, me encantó el lugar, tenía unas sierras
unas serranías, y era un lugar inhóspito, pero muy acogedor. ¿Cuánta gente vivía en Los Menucos? Cuando nos contábamos, todos éramos como 1000. Éramos como 1000, pero es como el cuento que decía, ¿cuántos son? 1003. ¿Pero por qué decís 1003? Porque adelante vienen 3 y atrás son como 1000. Bueno, nosotros también éramos como 1000. No llegábamos a 1000, no. Contando las cercanías, todo, no llegábamos a 1000. Éramos 700, 800, sería. Bueno, y de ahí me dicen, yo tenía acá era muy amigo, yo había sido alumno del Colegio de El Salvador, y en el Colegio de El Salvador a los 12, 13 años me hice amigo con un amigo que todavía sigue siendo amigo mío, muy amigo, como un hermano de vida, que es Aldo Neri. Aldo Neri, que fue ministro de Salud. Sí. Y entonces, Aldo en ese momento éramos jóvenes. Yo tenía 29 años cuando llegué a Menucos. Y Aldo es de mi misma edad. Y me dijo, bueno, me gustaría ir y ver, porque él se había recibido de médico, se había casado, y me dijo, yo me gustaría ir por un tiempo, conocer, a ver si... Y vino Aldo Neri en un momento determinado, no me acuerdo si al año o a los 2 años, y ya se quedó Aldo Neri ahí, y yo empecé a recorrer lo que era la línea sur. Lo conocía a Napoli, a Antonio Napoli, que era un médico que estaba en la otra, Cernícola estaba en Valcheta, y Antonio Napoli estaba en Maquinchao, y conocí a Antonio Napoli, y en Jacobasi estaba Antonio Capellari, y bueno, y nos empezamos a conocer entre los profesionales, hicimos muy buena relación, y nos ayudábamos para, cuando había una cirugía, me llamaban, y yo era un poco como un líbero que jugaba ahí en la línea sur. Y bueno, Napoli era el mayor, y el que tenía mayor sensibilidad social, me da la impresión. Y entonces él nos educaba un poco en las cuestiones del vínculo y de la relación con la gente. ¿Por qué? ¿Cómo era eso? Y cuidaba la cosa ética, tenía mucho compromiso social, se ocupaba de las viviendas, cosas que nosotros no traíamos en nuestra formación. Nuestra formación era médica, técnica médica. Nuestra formación era no seguir al paciente. El paciente me debía seguir a mí como médico. Citar nuevamente un paciente era una cosa mal vista éticamente cuestionable, porque era como estar generando demanda. Después me di cuenta de que era totalmente al revés. Pero bueno, vino una pediatra que venía de Viedma, Susana Brescia, y me vio atender y me dijo, no, atendés muy bien, sos muy buen profesional, atendés muy bien a los pacientes, está muy bien, pero tenés que cambiar la forma de atenderlos, porque si vos no lo controlás al niño y no controlas periódicamente la talla, el peso, el crecimiento, etc., el chico seguramente, si no educas a la madre, no le enseñás la forma de la crianza y la preparación del biberón, si tiene que cambiar, etc., si vos no controlas ese tipo de cosas, el niño rápidamente se te va a venir abajo.
tenés que llamarla y decirle, una vez por mes tienes que venir a verme y volverla a controlar y seguirlo de cerca con la curva de peso y todo lo demás. Dije, esto es como un cambio copernicano en mi forma de atender, porque yo veía pasar la tos convulsa, el sarampión, todas las prevenibles por vacuna, y yo atendía a todos los pacientes, pero no se me ocurría ir a vacunarlos. Y esta pediatra me dijo, no, así no se trabaja de otra forma. Y ¡buah! De repente aprendí a trabajar con comunidades, que es distinto de ser un buen profesional médico. Una cosa es atender a una persona cuando está enferma y otra cosa es cuidar de la salud de una población. Y me gustó esa idea. Y Nápoli también lo entusiasmó Neri. Neri vino primero, hizo un curso de médico sanitarista en la Escuela de Salud Pública, y al poco tiempo Neri volvió y se quedó en Viedma y se transformó en el presidente del Consejo Provincial de Salud. ¿En qué año era eso, se acuerda? 1970, 60, 65. 1965. A los 3 años de eso, en el 68, yo fui a hacer el curso de salud pública. De salud pública a la UBA. En la UBA. Y cuando volví, ya no volví a Menucos. Fui a Viedma y estaba en el nivel central, trabajaba en el nivel central. Y hubo un cambio de gobierno, no me acuerdo qué pasó, hubo un cambio de gobierno y la gente de Nación, en esa época estaba Holberg y Mondet, eran los secretario y subsecretario. y subsecretarios de salud. Y Onganía estaba propiciando todos los procesos de regionalización del país. Estaban las regiones de desarrollo, el NOA, el NEA, Centro, Patagonia, Comahue, etc. Y había creado delegaciones sanitarias. Y entonces una compañera del curso de salud pública, que era la doctora Moreno, estaba trabajando estaba trabajando en Tucumán y le habían ofrecido formar parte de la delegación sanitaria del Comahue. Y entonces Elsa me invitó, junto con la gente de Nación, me invitaron, yo estaba en Río Negro, me invitaron, me dijeron, ¿por qué no te venís a trabajar en el orden nacional, dejar la provincia, pasás a la delegación sanitaria del Comahue y te quedas en Neuquén? Y bueno, como estaba Elsa Moreno, que éramos muy compañeros del curso, y bueno, nos parecía una idea interesante la de propiciar la regionalización y toda la idea de desarrollo que había en ese momento, nos parecía, bueno, progresista en esa época. Bueno, acepté y junto con Aníbal Franco, que estaba trabajando en Río Negro, después fue decano de la UBA. Aníbal Franco era veterinario, es veterinario. Junto con Aníbal Franco nos fuimos de Viedma a Neuquén. Y nos juntamos ahí, formamos un equipo en la delegación sanitaria del Comahue. Cuénteme un poco cómo fue la experiencia de la Escuela de Salud Pública. La Escuela de Salud Pública fue un cambio también muy importante, porque la medicina de aquella época era una medicina
de individuos, de personas, de patología, de enfermedad. En cambio, la escuela traía un enfoque nuevo. Era producto de un informe importante que se había producido en la década del 50, en el 52, 53. Habían venido los consultores, no me acuerdo el nombre de los consultores en este momento, pero era un consultor, uno era brasileño, muy importante. Pedroso. ¿Cómo? Pedroso. Pedroso. El informe de los consultores fue un informe que influyó positivamente en la salud pública del país, porque a raíz del informe de los consultores, el ministerio desarrolla un curso de salud pública. Los primeros fueron ministeriales y posteriormente los cursos se los pasaron a educación y los tomó la Universidad de Buenos Aires a través de la Facultad de Medicina y crean la Escuela de Salud Pública. Ahí en la Escuela de Salud Pública estaba Seblever, que fue el primer director, y inmediatamente después de 1 o 2 años que estuvo Seblever, o 3 años, pasó a ser director Abraham Sonis. Abraham Sonis, que era un sanitarista muy innovador, un hombre que trajo mucha idea, mucho conocimiento, porque bueno, en esa época aparecían nuevos enfoques, nuevas teorías, teorías de vínculo, de relación, teorías de sistemas. El enfoque sistémico se anteponía en el mundo frente a la estructuración del pensamiento marxista, que era toda una tendencia, se ponía en el mundo libre, digamos, los enfoques sistémicos de vínculo, de relación, donde el fenómeno interactivo era tan importante como las partes, donde el vínculo, y eso generaba redes, dio origen a los desarrollos de los enfoques de redes y a todo el trabajo de grupo, el trabajo grupal, y a toda la concepción de que juntos somos más, que todavía siguen en vigencia, juntos y todos los derivados que conocemos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es verdad que para la solución de ciertos problemas basta un individuo, basta una persona. Para problemas individuales, uno puede resolver un montón de problemas individuales, pero cuando los problemas son colectivos, se hace muy difícil que uno solo resuelva los problemas de muchos. Y esa concepción exige el esfuerzo de varios para alcanzar logros. Y entonces la aparición del trabajo en equipo es una cosa muy, muy, muy fuerte en ese momento. Bueno, todas estas ideas que por otra parte, y todos los cuestionamientos que se hacían, hay que ver que en el 68 había habido un cambio en Francia importante. ¿Cómo se llamaba? Le Rouge, no me acuerdo. Bueno, uno de los pensadores, uno de los muchachos que cuestionó la Universidad Francesa. Daniel el Rojo. Daniel el Rojo, sí. Daniel el Rouge. Así. Bueno, eso llegó. ¿Cómo se llamaba? Daniel Cohn-Bendit. Cohn-Bendit.
esos enfoques llegaban a Argentina 3, 4 años después, 71, 72. Y en estas ideas del sanitarismo moderno, la OPS, ¿qué papel tenía? La OPS era muy importante, porque la OPS, digamos, no estaba politizada, primera cosa. Había desarrollado, era un desarrollo de carácter técnico y había propiciado con los grupos centrales. Hay que ver que se mezclan en momentos históricos. La reunión de Punta del Este había propiciado todo el desarrollo de la planificación. En Chile ya había una escuela que había comenzado con los procesos de planificación. En Bogotá, no me acuerdo si era Bogotá o si era en Colombia o en Venezuela, los grupos que estaban habían desarrollado el CENDES, el modelo En Venezuela. en Venezuela, un modelo de planificación. Brasil tenía ya su gente preparada. La planificación era todo una concepción también nueva. Eh, eh, Estas cosas se fueron juntando y bueno, dieron como resultado que mucha gente del campo político las tomara. Onganía fue en ese sentido fue un dictador, pero tenía propiciaba todo este tipo de desarrollos. No, pero me escapé de la pregunta. No, era esa la pregunta. ¿Cuál era el papel de la OPS? La OPS tomó, este, ¿Quién eran los referentes? ¿Se acuerdan? que eran Los los referentes. referentes, y ahí estaba Barrenechea, que era el de planificación, estaba un brasileño, que ahora no me acuerdo el nombre, y había mucha gente de América Latina, muchos nombres de América Latina, no los tengo tan presentes. Y yo fui parte de ese grupo. Me llamaron muchas veces, estuve con ellos muchas veces y trabajé con ellos porque ahí se había hecho otra asociación. Toda era ideológico y era a la vez político, este, porque, y era a la vez económico, porque la OPS propiciaba todos estos desarrollos como parte del compromiso de Punta del Este de desarrollar los procesos de planificación, etc. Aquí los técnicos de Argentina habían desarrollado el modelo nacional de programación de actividades, los desarrollos de los modelos de complejidad hospitalaria. Bueno, no sé, eran elementos instrumentales, pero que contribuían digamos, al desarrollo del sistema sanitario. Ahí estaba Eduardo Molinero, Isabel Plachiner de Molinero, este, eh, Rabinovich, que eran cabezas muy lúcidas, estas de gente del Ministerio de Salud de la Nación. Seguro que me estoy olvidando de montones. Le decía, OPS, a la vez que desarrollaba todos estos componentes técnicos, OPS tenía vínculos con los bancos, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y con el BID, y no me acuerdo si era también con el Banco
Banco Mundial, Banco Mundial. Banco Mundial, ¿no? Se llamaba Banco Mundial. Yo fui varias veces consultor, íbamos a los países que estaban, digamos, bueno, que requerían apoyo técnico y que estaban en esa lucha que había entre la izquierda y la derecha, entre Estados Unidos y Rusia en ese momento, y China. Yo fui a Barbados, fui a México, fui a Guyana, viví 6 meses en Guyana, preparando todo el plan de trabajo de guyanés para que la República Cooperativa de Guyana, que estaba en ese momento muy influida por China y por Rusia, bueno, entraba por primera vez el dinero de apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la cooperación técnica de la OPS que tenía sede en Washington. Toda esa Menezunda era América Latina en ese momento. Cuba y Costa Rica, ¿no? Cuba intentando ya avanzar sobre otros países y Costa Rica desarrollando todo un modelo de planificación y de integración del sistema público de salud. Cuba desarrollando un servicio, Chile desarrollando un servicio, Argentina proponiendo un modelo de programación que, bueno, un modelo nacional de programación de actividades que no resultó. Fue interesante como ejercicio mental. Pero todavía faltaba maduración. Y la maduración llegó después, porque eran enfoques técnicos muy tomados del campo de la cuantificación. Era muchos números y poca cualidad. Eran enfoques cuantitativos y el aporte de los enfoques cualitativos que llegó un poco después. Y faltaban conceptos más fuertes todavía para la parte social, como era el de los conceptos de equidad. La planificación no tenía el concepto de equidad muy bien desarrollado. La planificación de los 70, la primera. Después sí, la disminución de diferenciales, etcétera, apareció un poco después. Y no estaba el concepto de derechos, el concepto de ciudadano, de ciudadanía, que vino después, como parte de la maduración de lo que es el bienestar y el desarrollo, ¿no? Y entonces, volviendo un poco, después de salud pública, usted vuelve. Después de salud pública, no. Yo después de eso me quedé en Neuquén. Me quedé en Neuquén, después de que me fui de los Menucos, me fui a Neuquén y me fui a trabajar en la delegación sanitaria de Comahue. Al poco tiempo, Zapag, que era nuevamente gobernador de la provincia. Y Zapag por vínculos, por relación con gente de Río Negro, Zapag no me conocía, pero me mandó llamar.
y me dijo si quería aceptar la dirección de salud pública de la provincia de Neuquén. La dirección. ¿Él personalmente lo llamó? Sí, él personalmente. Por intermedio de gente amiga. Uno de los alumnos, yo después me enteré, uno de los alumnos que había tenido, que yo había hecho en Río Negro, cuando estuve, el año que estuve en Río Negro, el 69, había hecho un curso de administración hospitalaria. Y en ese curso de administración hospitalaria fueron 5 neuquinos, 5 o 6 neuquinos. Uno de ellos era Maulú. Maulú era muy amigo con Zapag, era político, y era muy amigo con Zapag. Y Maulú fue el que le dijo, llámelo porque sabe de salud pública y nos puede ayudar. ¿Y cómo fue esa reunión con Zapag? Fue, fue muy buena, fue muy buena. Zapag estaba preocupado, me dijo, mire, estoy muy preocupado con el hospital, que el hospital no trabaja bien y estoy muy preocupado con la muerte de los niños en la provincia de Neuquén, que se mueren más de 100 por 1000 nacidos vivos. Y en algunos lugares 150, 200, es una barbaridad, me dijo. Si los ganaderos se le murieran las ovejas en la aparición, se le murieran así los corderos, sería un fracaso total la provincia. Pero como son gente, nadie le da importancia. Entonces yo quiero que eso se solucione. Me dio esas 2 indicaciones. El hospital Neuquén, que no le gustaba cómo funcionaba, y la mortalidad infantil. Me dijo, le doy 3 meses para que usted conozca la provincia y me traiga una idea, un plan para ver qué es lo que hay que hacer. Me dio 3 meses. Y yo, bueno, en esos 3 meses le dije, ¿puedo llamar a la gente que me ayude? Sí, llame a quien le parezca, los contrata, los trae a la provincia y que lo ayuden. Bueno, fui y, bueno, primero reconocí el grupo que había en Neuquén, que no había mucha gente, pero había alguna gente, había. Y había algunos que eran muy interesantes porque eran vacunadores, vacunaban. Y a mí la parte de vacuna me interesaba. Estaba Osvaldo Pellín. No, Osvaldo todavía no estaba. Sí, estaba Osvaldo Pellín. No estaba. No. Estaba Morán, que dirigía la parte de saneamiento ambiental. Morán, estaba Zabaleta, que también estaba en la parte de saneamiento. Estaba un muchacho que se llamaba Guisini, que estaba en la parte de atención médica. Bueno, y como me dio libertad, me dijo, sí, llame quien quiera llamar, llame. Póngase de acuerdo con el ministro, que es el doctor Alberto del Vaz. Alberto del Vaz era médico, había sido médico en Cutralcó, era un médico joven, muy entusiasta, y también me dio libertad, me dijo, sí, llame a quien. Bueno, la primera que le dije a Elsa Moreno, ¿querés venir a trabajar conmigo en Neuquén? Sí, me dijo, vamos. Y después estaba una enfermera que estaba ahí, que era Dina Tomio, excelente Dina Tomio. Osvaldo Pellín y Horacio Lores estaban trabajando en ese momento en el Mar del Plata, en el hospital de Mar del Plata, y les dije si querían venir a trabajar a la provincia, se prendieron en los dos inmediatamente, se vinieron a trabajar a la provincia.
Aníbal Franco, que había venido conmigo de Río Negro, le dije que quería venir a la provincia. Se vino a la provincia de Neuquén. Había, al principio había algunas cosas que verdaderamente uno no sabía nada. Porque uno cuando hace los cursos aprende las cosas, aprende muchas cosas de teoría, qué sé yo, pero las cosas prácticas después no. Me acuerdo que en esa época La Nación tenía digamos, la política de planes contra, contra dinero. Si usted presentaba un plan, ellos le daban la plata. Así que había que, plata contra proyecto. Había que presentar un proyecto. Y bueno, con Elsa nos dedicábamos a hacer proyectos para sacar plata de la nación, porque nos estaban ofreciendo. Me acuerdo que una vuelta Elsa y yo habíamos preparado un plan de salud rural y vinieron la gente de Nación a vernos y fuimos a buscar el plan con Elsa y Elsa lo traía en la mano, todas las hojas las traía en la mano. Y cuando salimos para subir a la camioneta, un viento fuerte, ¡bum!, le arrancó el plan y voló por la Patagonia. Bueno, está en la Patagonia, Elsa, vamos a decirle lo que nos pasó y les contamos lo que queremos hacer. Voló, me acuerdo como si fuera ahora, volaban las hojas porque vivíamos en un lugar que era desértico, totalmente desértico. Y bueno, quedó ahí el plan. Pero después se afincó el plan. Y bueno, esa gente, cada uno colaboró brutalmente. Todos estaban dispuestos a hacer un cambio. Dina Tomio tomó la parte de Dina Tomio, era enfermera, profesional, y ella, en ese momento, el 80% de las enfermeras eran empíricas. O sea, habían dejado, como decían, dejó la escoba y agarró la jeringa. Eran mucamas que pasaron a ser enfermeras. Y bueno, en un año, en 2 años, armó el curso y bajó inmediatamente. Las empíricas pasaron a ser auxiliares de enfermería. Y muchas auxiliares de enfermería las mandó a profesionalizar. Y vinieron a Buenos Aires, a Córdoba, y se profesionalizaron. Y otras hicieron, después, con el tiempo, hicieron la licenciatura. Y entonces quedó una estructura, nadie más entró a enfermería si no tenía alguna formación previa. Me acuerdo que Felipe Zapag me había dicho, yo tengo que nombrar a alguna gente, porque yo tengo compromisos políticos. Entonces, por favor, señor, usted, si quiere nombrar a alguien, usted mándemelo, el que tenga que nombrar. Pero yo le voy a ver los antecedentes. Si no tiene los antecedentes completos, yo lo voy a poner a estudiar. Y si estudia y se recibe, lo incorporamos. Bueno, me dijo, está bien. Transó, porque él quería nombraba a Dios y a María Santísima. Él quería nombrar gente. Y le dije, los profesionales no. Los profesionales los selecciono yo. Bueno, los seleccionan ustedes, está bien. Seleccionan ustedes. ¿Y cuáles fueron los lineamientos de esos primeros 3 meses? Y los primeros 3 meses fue toda la parte de la regionalización, el armado de la regionalización. Y
el nombramiento de los jefes zonales. Los 5 que habían ido a Viedma a hacer el curso se transformaron en jefes zonales. Ahí estaba Cedelia, estaba González, estaba Antonio García, estaba, no me acuerdo cómo se llamaba el que estaba en Zapala. Bueno, no me acuerdo ahora. Bueno, eran 5 zonas y cada uno de ellos fueron los jóvenes que habían hecho el curso de directores de administración hospitalaria, pasaron a ser jefes zonales. Los jefes zonales tenían que reconocer sus áreas, tenían que reconocer los establecimientos, hablar con la gente. Empezó todo un proceso de normatización. En el nivel central, Dina Tomio empezó con toda la parte de enfermería. La gente de atención médica, Elsa Moreno, que era una pediatra de primerísimo nivel, normatizó gran parte del cuidado del niño y trajo, no había pediatras, trajo pediatras residentes de pediatría de San Antonio, de la gente de San Antonio, fueron a Neuquén y se instalaron, ahora no me acuerdo de los nombres, pero algunos de estos chicos que me nombraste recién. Pediatra, Mantilaro. Mantilaro, sí, Mantilaro. Y el otro que me nombraste vos. Bulgarelli. ¿Cómo dijiste? Bulgarelli. Bulgarelli. Esos eran residentes de pediatría de la época que vinieron y trajeron la pediatría, llevaron la pediatría a Neuquén. No había pediatras. ¿Te imaginas vos? Eran los médicos que tenían, no había neonatología, no había pediatría. Los médicos éramos médicos generalistas. Y esa gente armó el servicio de neonatología del hospital. Mantilaro fue uno de ellos. Mantilaro y su mujer. La mujer era Brasa, se llamaba. Una gente muy linda. Eran hermosos chicos. Eran lúcidos y inteligentes. Bueno, esos hicieron el cambio. Esos trajeron sobre otros residentes y se hizo la residencia dentro de médicos rurales. Para entrar había que hacer primero la residencia de médicos rurales en Neuquén y después pasabas a ser médico rural, que te insertabas en los establecimientos. Nadie más entró sin capacitación. El proceso de regionalización fue una cosa muy importante. El proceso de normatización fue también muy importante. ¿Por qué? Porque así como se normatizó la parte de pediatría, se llamaba, la norma estaba puesta por gente, se llamaba a los mejores que había en el país para que nos ayudaran a hacer la norma. San Antonio fue y dijo, esto se hace así. Y entonces nosotros cuando los médicos decían, no, ¿qué? Esto ando a discutir a San Antonio, querido. No me digas nada a mí, porque yo no tengo nada que ver. Es una norma que puso un pediatra y vos sos otro pediatra. Entonces, bueno, eso ayudaba mucho. Alimentación, vino una nutricionista, una dietista nutricionista que armó todos los planes de la comida de los hospitales. Porque se pedía cualquier cosa, uno pedía 14 docenas de huevos y el otro pedía una docena de huevos. Y bueno, ¿cuántos huevos se comen en un hospital? Yo no tenía la menor idea. Bueno, que venga una nutricionista, vino y querido, hay que respetar el conocimiento
de las profesiones. Vino y en poco tiempo cada establecimiento sabía cuánto se podía pedir de cada cosa. En la parte de edilicia había toda una parte, 2 arquitectos que fueron de primer nivel también, Bertoni, no sé si lo pudieron ver, Sí, lo vimos a Mario Bertoni. Mario Bertoni, y su mujer, que era una belleza de persona, Liliana Montelefort. Ellos se armaron todo el plan de remodelación y de ampliación y obras nuevas de la provincia. Yo les estoy muy agradecido porque nadie creía. Cuando íbamos con los arquitectos, la gente de los hospitales nos miraba, no, ya vinieron 20 veces, no quisieron nada. Pero esa vuelta Zapag estaba dispuesto a hacerlo. Y bueno, y nos dio toda... uno de los secretos del cambio fue el apoyo que teníamos de Zapag, del ministro del VAS y del ministro de Economía, que era Pedro Salvatori. Pedro Salvatori, que después fue gobernador de la provincia. Y esa gente apoyó muchísimo. Ellos tenían, en ese momento la provincia tenía, como parte del desarrollo de los consejos del CONADE, así como estaba el Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, estaban los consejos provinciales, los COPADE, Consejo Provincial de Desarrollo. Neuquén tenía un Consejo Provincial de Desarrollo, y los del Consejo Provincial de Desarrollo hicimos buenas migas, buenas relaciones, éramos más o menos la misma gente. Y bueno, ellos también nos ayudaron mucho, pero el apoyo y la ayuda de Zapag nos firmaba las licitaciones, y nosotros le llevábamos la licitación y Zapag nos firmaba la licitación sin mirarla. Ponía la firma. Sí, nos tenía una confianza total. ¿Y cuán importante era la salud para Zapag? Muy importante. Pues Zapag al principio, cuando iba por los... Zapag salía con toda la comitiva, nos llevaba a todos a galopar por la provincia. Y cuando llegábamos a una provincia, ponía todo el equipo en unas mesas y la gente venía, todos nos teníamos que parar, saludar, dar la mano, y en un galpón, ahí recibía al pueblo, recibía a la gente, y la gente venía y decía lo que tenía que decir. Me acuerdo, uno dijo, porque nosotros necesitamos que nos traigan el agua acá, que viene con un aparato y traen el agua, pues el agua está sucia. Y disculpen que yo hable así porque yo hablo así. Pero te decía lo que tenía que decirte, que venía el agua en malas condiciones. Y Zapag los atendía y después me decía, doctor, hable de la hidatidosis, cuéntele cómo se transmite eso con los perros y qué cuidado tienen que tener. Me paraba y tenía que hablar de la hidatidosis y explicar lo que había que hacer, mucho cuidado con esto, cuidado con tirar las vísceras, había que darle una charla, o te preguntaba de cualquier otra cosa, o llamaba y decía, doctor, a ver, ocúpese que hay un niño en la casa de fulano que está desde hace 4 días enfermo, que se yo, a ver, ¿qué pasó con el médico que no lo vio? Entonces yo tenía que llamar al médico y decir, ¿qué pasó que no lo atendiste? Te movilizaba todo el aparato. Y yo llamaba al jefe de zona y decía, che,
¿no vieron que hay una criatura que está hace 4 días y no lo sacaron de ahí? Movilizaba, era altamente movilizante. Y íbamos por todos los pueblos. Era una cabalgata que se hacía desde la mañana hasta la noche. Salíamos de un pueblo, íbamos a otro, y en todos era lo mismo. La misma rutina. Y Felipe Zapag decía, bueno, acá que tendríamos que hacer una sala de primeros auxilios. Y entonces iba a decir, bueno, ¿en qué lugar la vamos a poner? Y decía la gente, pues hay un terreno bueno por acá que no se inunda, qué sé yo. Entonces iba a Zapag y se iba caminando y íbamos todos con él. Y llegaba a Zapag y decía, bueno, de acá hasta acá, con el pie marcaba la sala de espera. De acá hasta acá. Y entonces dije, no, señor, así no se hace un hospital. Espere, no se preocupe que yo le voy a traer el plano. Los arquitectos, vengan los arquitectos. Y entonces los arquitectos, entonces cuando llegamos nosotros estábamos ya antes que él. Ya cuando él decía, hay que hacer una sala, sí, acá está. Sí, le mostrábamos los planos para que él diga, este es el plano que quiero que hagan. Y después él decía, este es el plano que quiero que hagan. Y decía, hemos traído leche para la leche. Al principio bajaba la leche y decía, pues reparta la leche. Y le daban la leche a todo el mundo. Digo, no, señor, la leche es para los desnutridos, para los menores de 1 año, para los desnutridos y para las embarazadas. Para nadie más, no es para las escuelas. Si usted quiere leche para las escuelas, yo compro leche para las escuelas, pero no me use la leche del plan materno infantil porque después no tengo leche para... Ah, bueno, la leche, decía él, es para las embarazadas, para los desnutridos y para los menores de 1 año. Punto. Él aprendía, tomaba las palabras y él te imaginas vos con la fuerza que imponía, porque era el gobernador, y un gobernador muy querido, un gobernador que había sido 3 veces gobernador. Era muy querido Zapag. Y bueno, con ese proceso de normatización se fue imponiendo una forma de trabajo. Por ejemplo, había toda una dinámica nueva para los profesionales. Los profesionales eran responsables no solamente del hospital, sino eran responsables del hospital y su área poblacional. Y entonces tenían un área donde estaban las poblaciones. Nosotros aprendimos de memoria porque yo no conocía todas. Pero con él se me tomaba examen y yo repetía los nombres de las provincias todas eran toponimias. Pero yo sabía bastante mapuche. Entonces me encantaban las toponimias porque la localidad, que no me acuerdo cómo se llamaba una localidad, Futaleche Curá. Futaleche Curá Futaleche era una leche grande, piedra que semeja una piedra que semeja Curá, piedra y Futaleche que semeja un pecho, que da leche. Era una piedra grande que había como si fuera una mama. Entonces yo aprendía los nombres paisanos. Con eso teníamos, y del VAS también conocía muchísimo en el interior, y miraba los planos, teníamos los planos. Ahí, esos son los documentos que eran los documentos primeros que hicimos. Están el plan, no decía, eran bastante simples. Después, si quieren, se los muestro para que uno imagine un poco más de lo que se habla, porque estaba escrito, quedó escrito. Cada área tenía sus poblaciones, tenía sus escuelas, y estaban identificadas. Entonces, cuando llegamos a
a las áreas. Bueno, venía el médico el médico rural, que estaba en el área. Habíamos traído muchísimos médicos de Buenos Aires, del interior de Córdoba, que eran residentes, habían hecho la residencia y estaban algunos me acuerdo que fue a Andacollo, me parece que era. Sí, Andacollo. Fue a Chosmalal y de Chosmalal a Andacollo. Y tenías yo dije, andate hasta allá y después de ahí te vas a Andacollo, ahí está la casa, hay una casa para el médico, te instalás ahí. Y cuando llegó estaba nevando, y había nevado un montón. Y el muchacho se fue a caballo, sin saber nada. Pasó por un lugar que era La Puntilla, se llamaba La Puntilla, que era todo un camino, un sendero, todo que bordeaba todo, y llegó hasta Andacollo. Dijo, Dios mío, y yo le dije que fuera. No, qué bárbaro, qué responsabilidad. Pero él llegó. Después lo fui a ver, pero yo fui en avión, en una avioneta. Pasamos por encima eso era muy lindo, ese lugar. Era muy lindo. Bueno, estos procesos se fueron implantando y poco a poco te contaba que llegábamos a las áreas y entonces a los médicos le preguntábamos cuánta gente tiene que bajo su responsabilidad. Y acá está la localidad de tanto que tiene tanta gente, la localidad de tanto que tiene tanta gente. En total debe haber unas 2.500 personas, 2.450. La gente, había habido otro proceso anterior que no mencioné, que fue muy importante, que fue el cambio en la parte estadística, en la información. Porque en esa época se había desarrollado un plan nacional de estadística y censos. Y las provincias hacían la información, preparaban la información del plan nacional. Entonces yo le pregunté, pero yo necesito otra información para la provincia, que no es esta, no me la puede preparar. No, me dijo la técnica en estadística. Nosotros solamente tenemos la obligación de preparar la información que nos pide la nación. Le digo, no, le digo, así no. No quiero más esto. Deje el cargo, retírese de la secretaría, voy a traer otra persona. Y vino Elizabeth Christensen. Elizabeth Christensen fue una estadígrafa de primerísimo nivel. Y Elizabeth Christensen preparó toda la información desagregada que se necesita para la planificación local. Porque esto era para la planificación central, súper centralizada en Buenos Aires. Y nosotros necesitábamos el desarrollo de la planificación local. ¿Y eso era provincial? Eso era provincial. La tomábamos para que trabaje en la información, que le dé la información a la nación que pida, pero que nos prepare la información provincial. Pero ella dependía de la provincia. De la provincia. Estaba en Río Negro en ese momento. Trabajaba en Río Negro. Pero se vino contentísima, se quedó a vivir ahí, se casó, tuvo hijos, se afincó en Neuquina. Elizabeth Christensen, si vos la ves, es una escandinava, típicamente escandinava. Y se afincó como si fuera nativa de ahí, del lugar. Y bueno, ella desagregó toda la información, que era la información que después se la pasábamos
había un plan, un programa que se llamaba Programa de Reuniones Periódicas. Una vez al mes, los jefes zonales venían al nivel central y teníamos una reunión donde primero ellos traían los problemas y después estaba todo el equipo de salud con la administración, Elsa que manejaba la parte de atención pediátrica, saneamiento ambiental, la gente de alimentación, la enfermería, todo, se había hecho todo un equipo importante en el nivel central y todo el equipo escuchaba a los 5 jefes zonales que venían a traer los problemas que habían recibido. Y había que solucionarles primero los problemas que ellos traían. Y después nosotros le volvíamos a devolver a los jefes zonales con las normas que se habían hecho, si se estaban cumpliendo, no se estaban cumpliendo, si había habido dificultades para el cumplimiento, etc. Y bueno, ese ejercicio hacía que, porque traían muchos problemas de carácter administrativo. Y ya en ese momento, en el primer periodo, nosotros éramos una dirección y no teníamos la administración de la salud, la parte administrativa. No manejábamos el presupuesto. El presupuesto lo manejaba Gauna en el ministerio. Era una dirección. Al año de haber sido dirección, del VAS me dijo, te voy a hacer subsecretario de salud, me dijo. No de salud pública, de salud. Bueno, digo, y me hizo subsecretario de salud. Y me dio el cargo de subsecretario. Y me pasó toda la administración y todo el dinero. Gauna también se comportó muy bien, muy correcto, porque se dio todo lo que dio todo el apoyo. Y traje un contador que no me acuerdo el nombre ahora. No me acuerdo el nombre. Qué vergüenza. Que fue un tipo muy gaucho, muy correcto, muy buen muchacho. Pero no me acuerdo. Y estaba en la administración, había un grupo de gente muy bueno. Estaba el Ormendi, que era el jefe, hasta que vino el contador, el Ormendi era el jefe de administración, Abrach y un montón de gente ahí, que no me acuerdo los nombres. Esa gente también formaba parte de la recepción de los jefes zonales, porque los jefes zonales traían muchísimos problemas que los tenían que resolver los administrativos. Que se me rompió la camioneta, que hay que cambiarle la rueda, cuesta tanto. Bueno, querido, hagan la licitación, compren las cosas, no sé cómo se hace. Que está faltando tal cosa. Bueno, aprendimos a licitar, que es una de las primeras cosas que hay que saber hacer. Aprender a licitar, porque cuando íbamos a los hospitales, los profesionales nos decían, ustedes vienen a traernos normas, que esto, que lo otro, y acá no hay jeringa, no hay penicilina, no hay esto, no hay lo otro. Ah, bueno, muy bien. Anoten todo lo que falta, ni digan todo lo que falta. Fuimos y compren. ¿Dónde están las cosas que se han comprado? Están todas en el depósito, doctor. ¿Cómo en el depósito? ¿Está todo? Sí, el depósito, el jefe de depósito era tesaurismosis, ¿viste? Tenía la riqueza la tenía toda guardada. No se la mandaba a los hospitales porque había que ahorrar, No, le digo, manden todo a los hospitales. Bueno, se dividió de acuerdo a la población que tenían, los medicamentos de atención primaria van afuera. Alquilamos los camiones, los pedimos a la provincia que nos dieron unos camiones y pusimos a recorrer por los camiones, repartieron todo lo que había en el depósito, se pasó a los hospitales
y empezamos a licitar las compras que eran fundamentalmente eran medicamentos, que lo que faltaba. Y aprendimos a licitar medicamentos con gente y, y telas y cosas que uno no sabe si no arma, si vos decís, bueno, telas, ¿quién sabe de telas? Enfermería. Las enfermeras saben un montón de telas, porque tienen sábanas, conocen las sábanas, conocen las aleas, conocen gasas y qué sé yo, todo el material que después lo doblan, dobladillados y qué sé yo. Todo eso en la enfermería. Vengan las enfermeras, vinieron las enfermeras y aprendieron, dieron todo, todo lo que había que comprar. Y dijeron, tanto para este hospital, tanto para este. Una maravilla. Enfermería fue la parte de telas. Llamamos un equipo que formara, al principio, la primera licitación me acuerdo que yo había hecho, y había puesto un número X, se había puesto para telas. Y me preguntaban, ¿qué vas a comprar, Perrone, con esa plata de telas? Y no sé, voy a comprar franelógrafos, le dije a la gente de administración. Franelógrafos. ¿Para qué? Y para la parte de educación para la salud. Pero vas a comprar kilómetros y kilómetros de franelógrafos, porque esto es una suma muy grande. Para comprar franelógrafos con tanta plata te sobra. Y dije, bueno, evidentemente no sé comprar. Tuve que aceptar que no sabía comprar. Y así como vino la gente de alimentos, la que nos enseñó en la parte de alimentos, vino un equipo, armamos un equipo que sabía de medicamentos y que conocía muy bien los medicamentos que se requerían en la alta complejidad y en la baja complejidad, que era difícil. ¿Y de dónde vino ese equipo? Del propio hospital. La gente del hospital dijeron, a ver, armen un grupo de gente del hospital que diga qué medicamentos se usan. Y de la parte de los centros de salud, armen un equipo que diga qué se necesita de atención primaria. Y así se armaron las licitaciones, porque se mezclaban las cosas, iban medicamentos de alta complejidad a centros de salud. ¿Viste? Estas cosas que vos decís, pero ¿qué hace esto acá en un centro de salud que ni en el hospital lo saben usar? Y le hago una pregunta. ¿Ustedes miraron otras experiencias, miraron otros programas de salud, otros planes de salud, cuando empezaron, cuando los pusieron en la responsabilidad de planificar esto? No, no, no. Veníamos con el conocimiento que teníamos de salud pública, y con todas las normas que daba la OPS. Todo estaba escrito, todo esto. La OPS le había dado normas y estaba normatizado en el orden central. El ministerio había hecho los niveles de complejidad, que nosotros hacíamos los dibujitos y todo lo demás. Era todo tomado de la Nación y tomado de OPS, de la Oficina Sanitaria Panamericana. No inventamos nada. Estaba todo dicho. Lo que sí que, digamos, estábamos formados y nos fuimos dando cuenta a medida que... Y el trabajo en grupo, ahí cuando vino Osvaldo Pellín y Horacio Lores, fueron dos máquinas, dos aparatos, porque ellos venían de Mar del Plata y sabían medicina y sabían atención de salud de poblaciones, tenían muy buena formación los dos. Y ellos armaron toda la parte médica. Pero no había, era conocimiento público. ¿Y la incorporación de los agentes sanitarios?
los agentes sanitarios eran parte de la regionalización. Eso sí, habíamos visto lo que se había hecho en el norte, en Jujuy. Ahora no me acuerdo el nombre de, ¿cómo se llamaba el jujeño que? Alvarado. Alvarado había hecho un plan de salud muy importante. Ahí estaba Enrique Tanoni, que, que, que había trabajado con los agentes sanitarios. Y habíamos oído hablar ya de agentes sanitarios, no solamente por lo de Alvarado. Habíamos oído hablar porque, bueno, los barefoot, los médicos de pies descalzos, se hablaba en esa época, eran una modalidad que ya se venía imponiendo. Y los Felcher y los Medical Rangers en Estados Unidos, eran experiencias que ya se conocían. Digamos que con el mismo criterio que nos dijo, hagan lo que ustedes crean que es conveniente. Cuando dijimos, vamos a poner agentes sanitarios, Cepagán dijo, sí, cómo no, gente de la comunidad. Yo los elijo. No, un momento. Porque él siempre quería poner su gente. No, bueno, diga quiénes. Entonces nos decía, fulanito. Y esa gente le dábamos un curso breve, me parece que eran 3 meses. Y después eran gente del lugar, que quedaban en el lugar. Muchos de ellos después se incorporaron al sistema. Porque en verdad no eran del sistema los agentes sanitarios. Los agentes sanitarios debían ser agentes de la comunidad. Pero es muy difícil tener gente de la comunidad que trabaje gratuitamente y que se deje controlar y que haga lo que uno le dice. Finalmente terminaron siendo agentes del sistema personal del sistema de salud. Y les pagábamos alguna cosa, me parece, no estoy muy seguro. Muy poco, pero algo recibían. Y eran muy importantes, porque todo ese proceso de descentralización, porque digamos, la norma venía del Ministerio de Salud de la Nación, era centralización normativa, descentralización ejecutiva. Esa era la norma. Y nosotros hacíamos lo mismo a nivel provincial, centralización normativa, descentralización ejecutiva. Es el jefe zonal junto con los directores, y los directores junto con los profesionales, y junto con el personal, y junto con los agentes. Entonces, había toda una línea de bajada y había toda una línea de subida que nos traían los problemas. Los jefes zonales se reunían y nos traían los problemas que tenían con los directores y con los profesionales, etc. Era un juego propio de la regionalización. Y ahí los agentes sanitarios, este proceso descentralizado, generaba ingresos de dinero en los pueblos, porque el hospital aumentó el personal. Como nos daban carta blanca para nombrar gente, nosotros hicimos un estudio de todos los hospitales y los centros y comparamos contra los modelos teóricos y veíamos qué faltaba. Y bueno, y ahí propusimos, falta estas categorías, falta capacitar en esto. Ese juego hizo que creciera el plantel de personal, y eso era un ingreso. Cuando entró toda esa gente, era un ingreso
de dinero a las localidades. Y ese dinero con ese dinero se compraban insumos que usaba el hospital como alimentos, frutas, verduras, cuestiones de ferretería para el mantenimiento, etcétera, que se gastaba en el pueblo. Entonces, para un pueblo de 1000 habitantes, un ingreso de dinero mensual seguro en salarios era una cosa importante. Contribuía al desarrollo local. Eso fue una cosa que, digamos, es ¿cómo dicen? Como dicen ahora, una externalidad. Una externalidad, sí. También hay otra palabra que usan cuando pasa algo, damage, un daño, collateral damage. Collateral damage. Este era un collateral advantage, una ventaja colateral. Pero valiosa. No sé de qué estábamos hablando. ¿Y cómo fue cuando empezaron a ver los beneficios, los cambios en...? Y Zapag hablaba en sus discursos, decía, hemos bajado la mortalidad infantil de 110 a 30 por 1000, a 20 por 1000, y ahora están en menos de 10. ¿Y eso fue en los primeros años? Eso fue en los primeros años. Y Zapag usaba en su discurso político. Hemos traído tantos profesionales de la salud que hemos dado cobertura en toda la provincia. Los profesionales médicos vigilan y controlan el desarrollo infantil y los niños en las escuelas. Estamos trabajando conjuntamente, tenía 20 argumentos. Estamos dando leche, alimentos, bajó la desnutrición. Porque el control, el juego que hacen los agentes sanitarios con la población y con el establecimiento y el control que se lleva de los grupos de riesgo, de los grupos vulnerables, es rápido, actúa rápido. En cuanto vos le das al niño la leche para que coma, y la medicación, se cura. En cuanto vos lo estás siguiendo y te das cuenta que va progresando, que está bien comido, que va progresando, el chico crece. Son procesos que no necesitan mucha ciencia. Por eso es que cuando dicen hay hambre, che, la pucha, hay forma de solucionarlo. Lo que hay es que tener la voluntad. Una cosa que hoy escuché por la televisión y me parece que es bueno tenerlo en cuenta, es la complejidad adquirida, lo alcanzado, lo logrado, no hay que sacarlo. No hay que sacarlo. Hay que mejorar, hay que disminuir las diferencias mejorando lo que quedó abajo, no sacándole a lo que está arriba para dárselo a lo de abajo. No. Lo que si vos tenés, quedate con lo tuyo. El hospital complejo, porque los profesionales médicos decían, no, al principio, todo atención primaria, todo para los centros de salud, y nosotros, bueno, ustedes no progresan, pero yo no les toco el servicio de cirugía, yo no les toco el servicio de
de piel o de lo que fuere. Ustedes lo que han desarrollado, manténganlo. Porque una cosa es desarmar lo logrado, es una cosa ya de derecho. No se puede sacar. Y el desarrollo hablando de un poco de las tensiones, que sabemos que en algún momento... Hubo tensiones, sí. El hospital, los profesionales del Hospital Neuquén y la Asociación Médica de Neuquén tuvo al principio una actitud de oposición. Se oponían. En cuanto notaron de que el sistema regionalizado les traía a los pacientes de alta complejidad a la alta complejidad, y lo que se daba en la periferia llegaba al establecimiento complejo, y que esa derivación prestigiaba el servicio de alta complejidad y prestigiaba a los profesionales de alta complejidad, porque así como les llegaban pacientes del sistema público, también les llegaban pacientes privados para sus consultorios. Cuando tomaron conciencia de que la optimización del todo mejora las partes, bueno, dijeron qué interesante que es este aparato, y se plegaron. Pediatras, había 2 o 3 profesionales que estaban en desacuerdo, que después se plegaron y colaboraron. Yo me acuerdo que uno de ellos me sacó de quicio y le mandé al miércoles. Bueno. Y entonces fui y le dije a Zapag, mire, fulano de tal del hospital me llamó por teléfono y verdaderamente tuve un exabrupto, lo mandé a la miércoles. Me dijo, no se preocupe, me dijo, eso es muy frecuente acá. Como no le di ninguna importancia. Y me dijo, yo de tanto en tanto me peleé también con Monseñor, con Monseñor, ¿cómo se llamaba Monseñor? Era un cura muy bueno. De Nevares. De Nevares. Yo de tanto en tanto me peleé también con Jaime. Bueno. ¿Y qué relación? ¿Ustedes tenían relación con Jaime? Sí, yo tenía relación con Jaime. ¿Cómo era eso? Era muy correcto, muy amable. Pero Jaime salía al interior y te armaba un despelote vivo, porque volvía y decía, acá falta tal cosa, allá falta tal otra, estuve en tal lugar y pasa esto. Y bueno, decía pero como lo hacía público, a Zapag por ahí pero después era muy correcto, muy amable. E ideológicamente, el encuadre de la iglesia, ¿cómo? No, la iglesia no se metió con nosotros en ese sentido. El problema en ese momento más ideológico estaba entre o la medicina pública o el desarrollo de las obras sociales. Y en Neuquén se había creado el ANDOS, que era la Asociación Neuquina de Obras Sociales, un hospital muy importante. Y entonces entre el ANDOS, que era de obra social, y la medicina pública, había así una cierta rivalidad. Que la medicina pública lo superó amplísimamente al ANDOS. Y el ANDOS terminó siendo un hospital público. ¿Y de dónde tomaron ustedes el modelo de dedicación exclusiva? Y era también de la OPS, y porque nos parecía que
que había una mayor lealtad de los profesionales y que le evitábamos esa dualidad de tener que estar luchando por el paciente, tratando de sacar a veces pacientes del hospital para llevarlos al consultorio. Vos ocupaste de pleno y los muchachos que venían, todos aceptaban con mucho agrado ser de dedicación exclusiva, de dedicación completa. ¿Y quiénes eran los referentes de esas posturas? ¿Ustedes en quién se referenciaban en esas discusiones? ¿Ustedes a quién tomaban como referente del servicio de salud? ¿A quién tomábamos como referente? Claro, No, estaba bueno, esa pelea de sistema o servicio. Usted me dice, nosotros elegimos servicio. servicio. Pero era una elección personal de la provincia. Era el gobierno de Felipe Zapag era un gobierno del Estado. Y Felipe Zapag quería que sus hospitales funcionaran lo mejor posible. Y el servicio nos parecía a los técnicos que éramos, nosotros éramos como un grupo técnico que estaba en la ejecución. Era como si dijéramos, Felipe Zapag y del VAS eran los líderes que decían de la salud, de los derechos, que esto. Y nosotros éramos como los managers, los gerentes que ejecutábamos. Pero éramos gerentes, hacíamos la administración también con el mismo alineamiento, ¿no? ¿Y las experiencias de Mar del Plata, del hospital de... Sí, las conocíamos. El hospital de Mar del Plata, el hospital de Gonet, los hospitales de comunidad que estaban en esa época. Pero no tuvimos, si tuviera que decir, no fuimos demasiado participativos. Las decisiones eran decisiones de gobierno y las tomábamos nosotros respecto de la atención, respecto de los programas que abríamos. Escuchábamos lo que la gente decía y todo lo demás, pero no hacíamos, como en el hospital de comunidad, una apertura a los propios líderes comunitarios para que participaran en el proceso decisorio. No, las decisiones bajaban verticalísimamente. Hay que tener en cuenta que estábamos en época de militares. Y así como Onganía bajaba las indicaciones del desarrollo de desarrollistas y del desarrollo regional, etc. Bueno, nosotros bajábamos. Los procesos normativos no son procesos altamente participativos. Y esto fue un proceso más bien, un proceso de ordenamiento administrativo, centralizado, normativo, técnico-normativo, y no tuvo mucha... tuvo en cuenta las necesidades, sí, de la población y todo demás, pero por diagnóstico técnico, no por influencia muy directa de líderes comunitarios, ¿no? ¿Y hasta qué año estuvo? ¿Cómo fueron? Yo estuve 2 años. Yo estuve el 71, estuve el 70 y el 71. El 72, Felipe Zapag renunció. No me acuerdo cuál fue el motivo,
Felipe Zapag renunció y yo renuncié junto con Felipe Zapag. Era gente de ese grupo, de ese equipo. Del VAS también salió, que era el ministro, y quedó Elsa Moreno, un año más. Yo vine para la Escuela de Salud Pública. Neri ya estaba en la Escuela de Salud Pública. En la Escuela de Salud Pública estaba como director Abranzonis, me recibió en la Escuela de Salud Pública y quedé ahí como docente de salud pública durante muchos años, hasta el 90 hasta el 2000, 2005. ¿Y cómo vivió la salida? Bien, bien, porque yo tenía mi familia en Buenos Aires, mis padres, mis hermanos, y bueno, volví a Buenos Aires y me adapté nuevamente al ritmo de la ciudad. Había estado más de 10 años, ¿no? Sí, había estado 13 años. 13 años. Pero siempre me quedé, siempre quedé con la... Me, me marcó mucho el sur. Y yo creo que fueron los mejores años de mi vida que viví. En los Menucos, y en Neuquén también. En Neuquén también. Porque fue una experiencia muy interesante. Yo después llevé la experiencia de Neuquén, fui consultor del OPS y fui consultor de la Fundación Kellogg. Y la Fundación Kellogg me llevó por toda América a repetir la experiencia de Neuquén y a visitar y a crear nuevas formas de organización. Si yo tuviera que volver a trabajar en Neuquén, hubiera armado grupos comunitarios porque son, digamos, es una forma de empoderar y de respetar la condición de ciudadanos y no de pacientes, ¿no? Neuquén fue hecha muy para la población, digamos, ser un objeto de estudio y de trabajo, bien hecho, muy bien hecho. Los hospitales cumplían con su función, etc. Pero no contribuían, no estaban específicamente, contribuyeron, pero no estaban específicamente explicitado el hecho de que, miren, la participación hace crecer a la gente. Y la salud no tiene que ver solamente con que no tenga fiebre o que se alimente bien. La salud tiene que ver también con el crecimiento como persona. Que bueno, pero como me dijo una vez un observador, me dijo, bueno, no todo tiene que ser perfecto, se puede mejorar. Bueno, aprendimos eso, de que eso se puede mejorar y que hay que respetar más, que hay que darle más participación a la gente y darle entrada. En un librito que está por ahí, que te lo voy a dejar para que lo leas, porque tiene muchas de estas cosas que hablamos hoy. Al principio en el prólogo dice que la salud, la democracia tiene sus tiempos. Hay que darle el tiempo a la democracia.
la experiencia de los hospitales de comunidad puede ser útil si nuevamente la recordamos y la tenemos en cuenta, porque se hizo una experiencia buena. El seguro de salud para todos que planteó Aldo Neri también. Los medicamentos que planteó, ¿cómo se llamaba el otro ministro? Que lo sacaron de Paña Tibia. Son todas cosas que en su momento, si uno las tiene presentes, si uno las conserva, por eso me pareció bueno esto de conservar la memoria oral. Si uno las conserva, las cuida, las protege, en algún momento la democracia les da oportunidad para que se transformen en realidad. Bueno, muchas gracias, doctor. No sé si le gustaría alguna reflexión final sobre un poco, me parece que ya lo hizo recién, pero... Es esto. Una reflexión final es que siempre me gusta decir es en salud pública no hay un yo que hace las cosas, hay siempre un nosotros. No es un problema de uno, es un problema de muchos, que requiere un esfuerzo colaborativo de muchos para darle solución. Entonces si ustedes me dicen, bueno, sí, uno participó en esto, pero esto fue el esfuerzo de mucha gente, de todo ese equipo, de todos los que después vinieron, de los médicos rurales que se instalaron, de los agentes sanitarios, del orden nacional que colaboró con programas y con dinero también, de los gobernantes y de la propia gente que lo apoyó y que lo sostiene. Porque todo esto, así como se hace, también se deshace rápido. Póngase contento hoy, todo puede ser peor mañana. Hay que cuidar y no es fácil ver las cosas que están bien, no es fácil ver las cosas que están bien. Y hay que ser cuidadoso de las cosas que están bien. Y hay muchas cosas que están bien. Cuando me dicen todo está mal en salud pública, no es verdad. La salud pública desde que yo recuerdo de 1950 ahora, en estos 70 años, cambió un montón. En los hospitales cambiaron un montón. Y en Neuquén yo me acuerdo, sin más, el hospital Neuquén, con pacientes en los pasillos, acostados en camillas y atendidos en camillas en los pasillos. Cosa que ya no se ve. Bueno, fue un gusto estar con ustedes, haber hablado y haber charlado.